Ya lo tenemos ahí. Santiago 1, 19 al 27. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, hoy, Señor, en tu divina providencia venimos aquí a recibir tu sabio consejo y exhortación. Dios, hemos reconocido nuestro pecado y lo reconocemos una vez más. Reconocemos que sin ti, Dios, estamos perdidos. Reconocemos, Dios, de que necesitamos de tu instrucción pronta. Necesitamos, Señor, ser guiados a nuestra santificación. Necesitamos que tu palabra, Señor, esté en nuestro corazón, Señor, y sea practicada. Pero necesitamos de tu ayuda, de que tu Espíritu Santo nos hable, de que tu Espíritu Santo nos consuele, Señor, nos discipline, que nos ayude a identificar lo que está mal. Que por medio de esta predicación, Señor, seas tú hablando a nuestras vidas, seas tú asistiendo, Señor, a nuestra necesidad espiritual. Gracias, Dios, por este momento, que sea para tu gloria y para tu honra y adoración. Amén y amén. Mis amados hermanos, hay algo que me sucedió esta semana, y es algo que le pude confesar a mi esposa el día de ayer. Y yo le decía: tengo temor cuando voy a predicar. ¿Por qué tengo temor cuando voy a predicar? Ciertamente, y recuerdo que alguna vez un reformador decía que nunca antes le temblaba tanto el cuerpo como antes de pararse ante el altar y predicar la palabra, proclamar el evangelio. Pero yo le decía: pero hay algo más. Claro, tengo una tremenda responsabilidad de traer el evangelio, pero tengo temor porque sé que el Señor va a hablar duramente a mi corazón, como lo ha estado hablando las últimas semanas, los últimos domingos. Siento que hay tantas cosas malas en mí y debo identificarlas en este momento. Durante la semana lo he estado viendo y le dije a mi esposa, ayer estudiando por última vez la predicación: tengo temor porque cada vez encuentro más fallas en mí, encuentro más cosas que cambiar. Tengo un temor de que no hago las cosas bien. Tengo un temor de que aunque yo piense que estoy correctamente en el evangelio, aún debo tanto a Dios, aún debo cambiar tantas cosas. Sé que es una bendición desde una perspectiva, ¿no? Pero también debe ser una alerta para todo creyente. Nos hace falta demasiado para tomar en cuenta la palabra de Dios y practicarla. Y es que la exhortación que el Señor trae a nuestras vidas en esta mañana, por medio de la carta de Santiago, es una exhortación dura. Nos dice: hacedores de la palabra.
venía a venir estos versículos y yo decía, se viene lo duro, se viene literalmente lo que más nos exhorta, porque hemos estado hablando de ¿qué? De pruebas. En los anteriores versos a este capítulo, Santiago nos ha dicho que Dios nos ha dado un nuevo nacimiento espiritual por medio de la fe, por medio del Evangelio. Nos habla de que esa fe es probada a fin de que se evidencie en nosotros la paciencia y perseverancia que nos permite ser santificados, pero también nos permite poner nuestros ojos en el cielo y resistir las pruebas y tentaciones de nuestra propia concupiscencia. ¿Qué haremos con eso? Inclusive, Santiago nos consolaba en los anteriores versos que aún en medio de tales pruebas y tentaciones, Él ofrece en medio de todo esto una victoria, para que seamos presentados como primicias, criaturas santas, hechas y preservadas para la gloria de Dios. Pero ¿cómo esto va a ser posible? Cuando el creyente practica la palabra de Dios. Porque la fe sin la palabra no puede ser motivada. Porque sin la exhortación por medio del Espíritu Santo de la predicación, el creyente no tiene nada en qué pensar más que en su pecado. Así que primeramente, Santiago nos lleva a pensar en los primeros 2 versículos esto: acepten la palabra de Dios. Ustedes quieren soportar las tentaciones de este mundo, ustedes quieren correr lejos del pecado, ustedes quieren soportar las pruebas, acepten la palabra de Dios. ¿Y cómo lo dice? ¿Cómo empieza? Verso 19-20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Acá el pastor, casi como en toda su carta, indica a sus lectores qué hacer y qué no hacer. Y en este punto da una indicación que para ningún creyente puede ser negociada. Sea cada uno pronto, dispuesto para escuchar, tardo para hablar, tardo para airarse. Y sabemos que muchas veces somos muy prestos para hablar, ¿no? Lo que nos parece. A aconsejar, a planear, a sugerir, a proponer, a expresar por medio de palabras, conocimiento. Somos seres humanos, somos colombianos para más bien. Enfatizamos el hablar de muchas maneras. Es la preferencia de muchos en muchas ocasiones. Pero acá Santiago no pone el énfasis en dar y hablar, sino en escuchar. Escuchar es algo que no muchas veces consideramos un don, una cualidad. Muchas veces sugerimos que somos buenos escuchando a alguien desahogarse, ¿no? Yo soy bueno escuchando a mis amigos, yo los escucho y se desahogan todo. Pero en realidad el arte de escuchar es más centrar el interés de una forma intensa en la persona que habla y en su necesidad. Es la capacidad de cerrar nuestra boca y abrir nuestros oídos y corazón. Escuchar es amar al prójimo, amar sus preocupaciones y problemas y hacerlos tan importantes como si fueran nuestros propios problemas. En cambio, en el hablar, muchas veces hablamos de una forma vacía, sin contenido valioso alguno. Jesús mismo nos indica en su palabra, y en Mateo 12, 34-37 nos dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Cuando Santiago nos indica que seamos tardos para hablar, no nos dice que nos enmudezcamos, nos indica más bien que seamos sabios en la manera en que hablemos, que seamos elocuentemente sabios, que lo que podamos
expresar sea algo digno de ser escuchado. ¿Saben, mis amados hermanos? Para los judíos había algo importante en ese contexto. Proverbios 17:28 nos indica: aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Y es que recordemos, cuando escuchamos la palabra de Dios, el incrédulo siempre tiene objeciones, siempre tiene algo que decir sobre Dios, siempre tiene algo que cuestionar sobre Dios. El creyente, ¿qué debe hacer? Guardar sus pensamientos y procurar hablar más bien lo que Dios demanda. Salomón también enfatiza el contraste entre justos y malvados de esta forma en Proverbios 10:19. En muchas palabras no falta el pecado, decía Salomón, mas el que refrena sus labios es prudente. Esa era la manera de entender quién era malvado, quién era impío y quién era justo. Y podemos imaginar muchas veces inclusive los problemas de nuestra vida en la convivencia en nuestras casas y trabajos, en cómo se habla, ¿no? Cuando nosotros vemos a alguien que tiene, digamos, el problema de la casa, sea el padre, sea la madre, sean los hijos, si habla de mala manera, uno sabe por dónde empiezan los problemas, ¿no? Se habla con un desinterés, se habla con un deseo de dañar, se habla con un deseo de tener conflicto, se habla de manera vana. Así empiezan los problemas, por la boca. Nadie empieza un problema por hacer mímica. Hasta el momento en el que hablamos y empezamos a expresar lo que nuestro corazón vanidoso expresa, es donde viene el mal al mundo. Donde el hombre habla lo que quiere hacer y lo que desea. Muchas veces una palabra mal usada, una mala interpretación de esa palabra, la falta de disposición de entender qué pasa y más bien de promover soluciones sin conocer los contextos. La intención de cuestionar sin conocimiento es motivo de discordia en matrimonios, en familias, en trabajo, en estudio, etc. Cuando las palabras necias hablan, cuando el hombre no habla de parte de Dios, sino habla por parte de sí mismo, vemos que hay un problema en nuestras vidas. Por eso Santiago nos está diciendo: sean hacedores de su palabra. ¿Cómo? Hablándola y meditándola, no omitiéndola y hablando lo que ustedes quieren. No propongan en sus metas lo que ustedes desean. No sean sus palabras y sus planes lo que su corazón demanda. Solamente hagan la palabra de Dios. Porque el que es necio en hablar, definitivamente no tiene mansedumbre para esperar, para buscar ser de beneficio y bendecir a otros por medio de las palabras que pueda expresar. No puede solucionar conflictos por medio de palabras mansas y pacientes. Más bien mete más leña al fuego, ¿no? Es lo más común. Y Santiago incluso une la incapacidad de no callar nuestras bocas, une esto a la ira. Las palabras descuidadas comúnmente van acompañadas de ira. Frecuentemente podemos imaginar excusas a la mano para justificar nuestra ira. Demasiada ocupación, demasiado estrés, demasiada desconfianza, demasiados errores, demasiada paciencia se ha tenido con esta persona, me airé demasiado. Prácticamente diríamos que no podemos airarnos. Pero Santiago descarta las excusas. Santiago indica lo que se debe hacer a fin de no ser responsables de pecar. Cada uno de nosotros debemos ser capaces de discernir qué palabras expresamos y hablamos. Proverbios 14:29 nos indica, nos dice que el hombre iracundo exhibe su necedad. El hombre que es airoso exhibe cuán necio es.
exhibe desobediencia, exhibe escuchar la voz de Satanás y no la voz de Dios. Así que Santiago concluye esta cadena de acciones. Si no eres presto para oír, no serás tardo para hablar, sino que serás llevado a ser motivado por la ira. Así que esa ira no producirá ¿qué? Una vida justa, la cual Dios requiere y quiere que tengamos. ¿Cómo un cristiano puede decir que es hacedor de su palabra si no puede guardar su boca, guardar sus pensamientos y procurar expresar lo que Dios demanda en su palabra? La ira nos impedirá pedir y buscar a Dios. La ira nos alejará de la causa de Cristo en nuestras familias y en nuestros hogares, en nuestra manera de evidenciar la luz de Cristo. La ira nos hará sentirnos avergonzados o sentirnos fríos y duros y sin dolor alguno. ¿Saben? Hoy hablábamos del culto familiar y decíamos como un hombre airado que se aira y todo el tiempo quiere dañar al prójimo en su casa, puede sentarse y buscar del Señor. Siente vergüenza, ¿no? Yo creo que sentiría vergüenza. Decirle, hijos, vamos a aprender sobre la mansedumbre. Pero hace un momento se portó de una manera airada. Hay vergüenza, yo me sentiría avergonzado. Yo prefiero pedir disculpas o tratar de dialogar y tratar de esto antes de ir a esto. Y esto es lo que pasa. O simplemente me siento frío y soy hipócrita en lo que hago. Así que nuestra incapacidad de limitarnos y buscar ser sabios, le hemos dado más bien una oportunidad al diablo para que promueva nuestro pecado. Porque después de la ira vienen otras cosas, rencores, celos, desconfianza. Cuando vivimos la vida justa que Dios espera de nosotros, escuchamos con cuidado y obedecemos la palabra de Dios en todos los sentidos, aun en los momentos más sencillos, públicos o privados. De verdad, cuando hemos escuchado y hemos evitado hablar en necedad, eso se va a hacer evidente en nuestros hogares. Cuando planeamos decir o hacer algo, deberíamos preguntarnos si lo que vamos a decir o hacer honra a Dios y nos permite avanzar en la justicia que Dios demanda. Y es que esto está bueno, ¿no? Decir, ¿qué voy a decir? Hay un conflicto en mi hogar, hay una situación en donde de verdad todo está mal. Todo lo que voy a hacer es para ser provechoso. Es tremendo que a un creyente se le considere alguien airado en su trabajo, en su hogar, cuando se supone que debería ser alguien que tiene la capacidad de esperar y decir, ¿cómo voy a honrar a Dios en medio de esta situación? Cristo nos dice en el Sermón del Monte, pacificadores, sean quienes traen la plenitud y la tranquilidad. En el momento en el que las palabras necias y la ira son nuestra guía, nuestra cualidad, nuestra forma de ser distinguidos, estamos diciendo, Dios no nos guía, su ley no nos guía. Si es nuestra posición ahora, como creyentes debemos orar, pidiendo sabiduría y capacidad de obedecer a Dios, ser mansos, humildes y pacientes para con todo lo que vivimos. ¿Quién no necesita esto? Absolutamente todos nosotros. Y continúa el verso 21 en esta misma idea, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Así que entendiendo que una lengua y un temperamento sin control nos llevan a lo profundo de nuestro pecado y nos alejan de Dios, el hombre requiere una limpieza espiritual para que la palabra de Dios pueda ser su guía y ayuda ante tal incapacidad de ser una persona justa. Santiago nos da un mandato: despójense de toda inmundicia moral, de toda impureza. Nos está diciendo, es hora de que dejemos de lado el mal que prevalece en nuestras vidas y arruina nuestras vidas.
lo interno y lo externo deben cambiar. Dios demanda esto de nuestras vidas. ¿Saben, mis amados hermanos? Acá empieza algo que me conmueve mucho como creyente. Porque no es solamente venir a la iglesia y sentarnos en este lugar, sino que cuando nosotros estamos acá y estamos en otro lugar, nuestra vida internamente debe ser también diferente. Lo que nos hace diferente en este momento, que nos reunimos acá, no es que nos sentamos a escuchar este sermón, sino que nosotros somos diferentes de una manera interna y externa. Lo que nos diferencia del mundo es de que podemos despojarnos de nuestra incapacidad, podemos despojarnos de lo que nos arruina espiritualmente. Y es que llega un punto donde debemos decir, es ahora y debe cambiar y no debe seguir sucediendo. Y acá empezamos a hablar del pecado. Y acá empezamos a hablar de tantas cosas que nos alejan de Dios. Porque ahora no solamente es nuestra boca, sino nuestro corazón. Como creyentes muchas veces pensamos que aunque no pequemos todos los días de la misma forma y que no sea continuo, es un avance. Pero el hecho de que volvamos a nuestro pecado, no solo el de la lengua y la ira, sino a todos los que también arruinan nuestra vida, es una evidencia de que no hemos despojado eso que Dios dice que debe ser desechado y debe ser poco frecuentado. Más bien no debe ser frecuentado. El pecado es el mismo y es igual de grande. Lo hagamos una vez al año o 365 días al año, sigue siendo igual de grave, sigue siendo igual de dañino. La pornografía, la mentira, el chisme, el adulterio, la fornicación, el robo, los celos, la ira, todo esto sigue siendo igual, frecuentado una vez, o dos, o tres, o 300, o 1000 veces. Diremos, es que yo soy celoso una vez al año. Es que yo miré esto solamente una vez cada mes. Mis amados hermanos, eso seguirá arruinando nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestra vida espiritual. El motivo de que nuestros matrimonios se dañen es precisamente por eso, porque no nos hemos despojado completamente de lo que ha dañado continuamente. No hemos dado un pare a lo que pasa. No hemos dicho hasta acá y nunca más. El motivo de que nosotros nos sintamos lejos de Dios es porque realmente hay algo que da más placer que dolor, y es nuestro pecado. Así que Santiago dice, desechen esto, desechen esta inmundicia. Mis amados hermanos, ¿quién tiene en su basura la carne de todos los meses y nunca la echa, nunca la saca a la calle para que la recoja? Si uno tiene carne, uno la bota rápido, uno sabe qué pasa, ¿cierto? Mosquitas, gusanos. ¿Qué hacemos con eso en nuestras vidas? ¿Por qué nos refugiamos tanto en lo que arruina nuestra casa, en lo que arruina el templo del Espíritu Santo? Esto es inmundicia. Santiago nos da un consejo valioso: deséchenlo. Deséchenlo. ¿Por qué? Porque si no lo desechan, perderán su alma. Nosotros debemos vivir pensando no en que nuestras vidas se vean arruinadas. ¿Quién piensa esto? Sino en que nuestras vidas vivan para la gloria de Dios, para que sean manifestadas sus gracias en nuestra santificación. En este mandato hay una exigencia. Si nuestra casa ha sido barrida y limpiada, debe ser llena. ¿De qué? Se supone que está llena de pensamientos vanos, inmorales, malas intenciones, frustraciones, incertidumbres y desconfianza. Santiago nos sugiere, nos dice con seguridad que debemos recibir nuestras vidas
recibir más bien en nuestras vidas la palabra, la cual ha sido plantada. Si usted dice, Dios me ha hablado para salvación, si usted ha creído en el Evangelio, ya ha sido plantado algo. Así que dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. Y esta semilla debe haber echado raíces. Y esta única palabra que puede cambiar nuestras vidas es nuestra verdadera seguridad de que no moriremos, porque solo por medio de ella daremos gloria a Dios. Y acá nos habla de un ejemplo de la naturaleza. Si una planta recibe el cuidado constante, dará un fruto y no morirá. Mi amado hermano, recibió el Evangelio. ¿Usted cómo sustenta ese Evangelio? ¿Cómo permite que crezca en su vida? ¿Acaso el pecado ha tomado el lugar para que sustente el Evangelio? ¿Cómo esto es posible? No es posible. Es incompatible. Si usted ha recibido el Evangelio de Cristo, debe sustentarlo por medio de la palabra de Dios una y otra vez. Debe regar esa semilla. Si usted y yo oímos el Evangelio, pero no queremos saber nada de la instrucción divina, no nos interesa ser exhortados por medio de la palabra expresada en sus Biblias y en este púlpito, es posible que no haya nada plantado en nuestras vidas, más bien. Hay creyentes que pasan su vida lejos de una predicación. Y es que a veces nos conformamos con YouTube, nos conformamos con frases en internet. Ese es nuestro sustento. De ninguna manera. La palabra viva y eficaz, proclamada, traída en medio de nuestros hogares, es la única que puede evidenciar que hay una raíz verdadera del Evangelio en nuestras vidas. Es la única que puede evidenciar que nuestro pecado, nuestra vana manera de vivir, está muriendo, está siendo despojado de nosotros. Santiago no duda de que eso pase en los hijos de Dios. Él nunca le diría a un incrédulo que despoje su inmundicia. Primeramente tiene que reconocer que Dios es su único sustento, que Dios lo ha salvado. Si yo voy y le digo al vecino borracho, hermano, vecino, deje de tomar, saque ese trapo de inmundicia, él lo va a hacer. Él va a decir, ¿usted quién es para decirme qué hacer? Inclusive a ustedes mismos yo no les podría decir esto. Solo les puedo decir, Dios demanda esto para usted y para mí. Y el verdadero Hijo de Dios dirá, es necesario que esto pase, que deje mi mala manera de vivir. Un incrédulo nunca lo dirá. Un incrédulo nunca le podremos decir, sea manso y humilde, como dice acá, para aceptar la palabra que le guiará a vida eterna. Vecino, sea manso y humilde para dejar el trago. Usted necesita la palabra. ¿Qué palabra? Necesita reconocer a Cristo. Usted y yo lo hemos reconocido, no necesitamos luchar con esto. Debemos ser mansos, dispuestos. Y acaba la pregunta del millón. ¿Cómo usted escucha y dispone su corazón para lo que está por decirse en este lugar cada domingo? ¿Con qué intención venimos y pasamos por esa puerta hacia acá? ¿Cómo preparamos nuestro corazón para abrir la Biblia y ser alcanzados por el sabio consejo de Dios? ¿Cuál es la motivación para venir a escuchar este sermón? Usted se paró y yo me paré durante la semana a meditar estos versos y decir, Dios me va a hablar. Porque cuando yo les decía al comienzo que tenía temor, era porque sabía que iba a ser disciplinado. Usted hoy se levantó diciendo, Dios me va a disciplinar, me va a exhortar en lo que necesito para ser santificado. ¿Fue algo que estuvo en su mente al decir, voy a ir a la iglesia hoy? El mundo al día de hoy ha propuesto una iglesia muy diferente. Vamos a tener un show de buena música, vamos a tener buenas sensaciones, vamos a tener un rico café atrás,
Mis amados hermanos, lo que debería estar en nuestras mentes cada mañana es decir: Dios, vas a salvar mi alma. Hoy domingo el Señor va a salvar nuestra alma. Tenemos que decirnos a nosotros mismos: esto que estoy por leer, esta instrucción va a salvar mi alma. Me permitirá reconocer mi incapacidad ante el pecado. Me ayudará a vencer el pecado. Qué impresionante es que el Señor traiga esto a nuestras mentes. El Señor nos va a decir: puedes vencer, y necesitas reconocer cómo puedes vencer, porque eres incapaz de vencer por sí solo. Por eso necesitas mansedumbre, humildad y bajar la cabeza y reconocer que no eres capaz. ¿Qué esperamos que pase al sentarnos al lado de la iglesia, de nuestra familia? Hemos preparado a tal punto nuestro corazón para que el orgullo y la necedad no nos impidan escuchar lo que Dios tiene para permitirnos cambiar. ¿Saben? Muchas veces nos sentamos, escuchamos la predicación y decimos: no tenemos nada que aprender. Cerramos nuestros oídos de una manera tan sutil que hasta nosotros decimos: no soy de esos. Mis amados hermanos, todos los hemos sido. Yo me incluyo. El corazón orgulloso ha estado ahí diciendo: esto no es para mí. Nunca antes escuchar y leer la palabra de Dios obtuvo tanto sentido para mi vida. Nunca. Yo leía la palabra y decía: Dios, vamos a ver cómo crezco teológicamente, cómo crezco para dar consejos, cómo crezco para ver si soy buen esposo. Pero no entendía que también crecía para salvar mi vida, para entender que todos los días debo luchar con mi pecado. Esto obtiene un profundo sentido para mí. No sé si para usted. Espero que sí. Así que no puedo ir sin hacer. Esto no puede pasar si Dios me ha salvado. No puedo ir con mi vida igual después de escuchar su sabio consejo. No puedo entrar a este lugar y decir: soy igual. La palabra de Dios, fielmente proclamada y escuchada con atención, puede salvar a quien la oye. Y esto es una bendición para nuestra iglesia, para nuestras vidas. La palabra tiene el poder de transformar las vidas porque es viva y activa. Salvar también puede restaurar. ¿Usted cree que su hogar está desierto y dañado? Tiene que oír la palabra de Dios. No busque más alternativas. ¿Usted cree que su vida está desconsolada y le falta sentido? Usted necesita la palabra de Dios. Usted necesita tener ánimo, esforzarse, sentirse gozoso. Usted no necesita meditar en nada más, sino en la palabra de Dios. Eso es lo que puede salvar su vida, su familia, su hogar, su trabajo, todo su bienestar. Así que viene el verso 22 y nos invita ahora ¿qué? A escuchar obedientemente. Nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que Santiago continúa indicando lo que deberíamos hacer, y esto ahora es que no nos limitemos a escuchar la palabra, que no nos engañemos, sino que hagamos lo que ella dice. Y es algo que muchos entendemos de una mala forma, que ni siquiera observamos de la manera como deberíamos hacerlo. Acá se advierte a la iglesia que debemos prestar atención a la palabra de Dios, pero este prestar atención no es solo escuchar. ¿No les ha pasado que me ven y se les va la mirada para arriba? O me hacen ojitos y se les va así la cabeza. Terminan viendo el logo. Yo sé porque me ha pasado también. Y trato de concentrarme. Pero mis amados hermanos, lo que está pasando en este lugar no es algo que deba despreciarse. Cuando vemos una película en el cine, ni siquiera vamos al baño por querer ver qué pasa. A menos de los que se duermen en el cine.
deben tener otro tipo de atención que los permita mantenerse centrados. Pero normalmente sí tenemos la intención, muchas veces con otras cosas, de mantener nuestra atención y que no se desligue. Así que acá se advierte a la iglesia: no solamente presten atención, escuchen de verdad. Nadie escucha una indicación para no seguirla. Nadie va a un pueblo y pide indicaciones para seguir perdido, para decir, venga, me dice dónde queda tal cosa y me quedo mirando al cielo y me voy. Nadie hace esto. Agarramos y tratamos de ver, usted aprenda esta parte, yo me aprendo esta, pero tenemos que saber las indicaciones para llegar. Si suponemos prestar atención a la palabra de Dios, pero en realidad solamente estamos presentes en cuerpo y no en mente, nos engañamos. Venir y sentarnos acá no es ser cristianos. Sentarnos acá y escuchar lo que de verdad Dios dice para nuestras vidas, eso es ser creyente. A veces solemos escuchar la predicación del Evangelio y al final del culto nos vamos como si la palabra no hubiera tenido algo que ver con nosotros, algo para decirnos. Nos vamos como si no hubiera algo que nos ayudara a nuestra santificación y consolación. Pasamos como si hubiéramos seguido derecho por esa cuadra. No hubo ningún tipo de efecto. Era igual que entráramos o no. El verdadero creyente no se engaña diciendo que hoy vino a adorar a Dios, pero igual saldrá sin nada que aprender y nada que tomar para sí humildemente. Y es que esto le da un valor al día del Señor. Mis amados hermanos, ¿cuánto despreciamos este día y faltamos sin ningún remordimiento? ¿No estamos entendiendo de que de verdad es lo que necesitamos para nuestras almas? Y no de parte mía, de parte del Señor. El creyente no se engaña diciendo que ha venido a buscar de Dios mientras sus pensamientos están lejos de este lugar. Y lo que lee y escucha no es interpretado y meditado. No se esfuerza por decir, ¿qué está diciendo esto? Necesito que el pastor me lo repita. Pastor, necesito que me lo repita en mi casa. No entendí, pero necesito porque esto puede salvar mi vida. El verdadero creyente escucha y empieza a meditar todas las posibles maneras para aplicar y atesorar lo que ha aprendido, pues solo así hará lo que la palabra dice. No sé si usted hoy en la mañana se ha puesto a pensar, ¿qué va a hacer ahora que conoce esto? ¿Cómo va a aplicar la palabra de Dios? Yo me miraba y decía a Dios, hay demasiado para hacer. Las estrategias no dependen de mí, dependen de ti. Necesito ayuda, porque Dios me pide que haga lo que su palabra dice. No me puedo engañar. Necesito definitivamente hacer lo que Él dice. Y miren la forma tan magistral que nos habla el pastor Santiago en esta manera. Versos 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Es increíble cómo de una forma tan simple pero clara, Santiago nos hace ver que está mal la manera en cómo nosotros venimos a la iglesia y nos dice cómo notar cuando está mal. Usa el ejemplo de un espejo. ¿Quién no usa un espejo? Acá hay alguien que me diga, de hace 15 días, pastor, yo no uso un espejo. Así no haya nada que peinar. Así tengamos una piel perfecta. Así nosotros digamos que tenemos la manera correcta de vestirnos y no requerimos, tenemos que vernos en un espejo, ¿cierto? Asegurarnos de que estamos bien, asegurarnos de que no hay defectos, o en lo posible, ocultar los defectos. El uso del espejo es debido a que olvidamos cómo estamos y queremos ver cómo mejorar nuestro aspecto
en caso de que no estemos ordenados. Cuando Santiago indica esto, no debemos imaginar que eran los mismos espejos del día de hoy, ¿no? Estos espejos eran metales pulidos, los pulían muchísimo. Y lo que hacían era ponerlos sobre mesas. ¿Qué tenía que hacer el israelita hace tiempo? Se sentía mal peinado y miraba a la mesa. Ir a observar si hay algo fuera de lugar. Pero ¿qué pasaba? No se veía tan perfectamente. Estos espejos nuevamente no eran como los de hoy con la claridad. Veía algo parecido a él. Era mejor ir a un charco y verse que verse en eso. Pero era lo único que tenía. Y se desdibujaba un poco y él tenía que ir constantemente porque olvidaba lo que le faltaba ordenar. Él tenía que ir y tratar de ver si necesitaba tal vez acomodarse el cabello, acomodarse la ropa, en lo que pudiera. ¿Por qué nos da este ejemplo tan simple? El creyente a veces se comporta así. Ve al espejo y en poco tiempo olvida cómo era y no sabe si sigue igual o ha empeorado su paciencia, su apariencia. Así también es la persona que escucha la predicación, pero no responde a la misma. Ve su reflejo en el pecado expuesto, ajusta rápidamente su apariencia de piedad y se marcha. Hace algunos ajustes y sigue su camino igual. Pero en algún momento olvida lo que es, olvida lo que estaba mal y lo que sería más grave, ignora que está empeorando. Mis amados hermanos, hoy yo puedo decirles que somos pecadores, pero si esta verdad no tiene una trascendencia en su vida, usted y yo saldremos por esa puerta y olvidaremos que somos pecadores. Esa imagen que vio ya no está en su mente y debe esperar a estar de nuevo ante el espejo. Así tal cual pasa muchas veces en nuestra iglesia. Muchos oímos una predicación en el domingo y una semana más tarde no podemos ni siquiera recordar lo que se habló el domingo pasado. Muchos se acuerdan de lo que hemos estado hablando en Santiago las últimas 3 semanas. Y miren que esto es una buena exhortación para nuestras mentes. ¿Qué cambió a partir de esas predicaciones? ¿Qué conmovió nuestra mente? Pensaríamos que el espejo para ver nuestra condición va a estar todos los domingos, pero capaz un asunto específico que reveló el pecado presente solo se toca en varias semanas. Mis amados hermanos, capaz la próxima semana no hablemos sobre la lengua o sobre el pecado, hablemos sobre los pastores o sobre las obras de misericordia para el mundo. Usted tal vez desaprovechó ese domingo mirando el logo, mirando acá arriba y no consecuente, no en mí, sino en la palabra de Dios. Usted desaprovechó el momento especial para que el Señor hablara a su vida. Culpa de Dios no es. Usted no estuvo atento al espejo que necesitaba. La persona que se limita a oír no puede responder a las demandas, pero oír de una manera vana. Y es que, a diferencia del espejo, la palabra que es escuchada y llevada a la práctica no solo puede cambiar lo externo, sino lo interno. Provee la guía necesaria para hacerlo constantemente. Es decir, si usted escuchó, si usted vio en un espejo, en el espejo de la palabra, su pecado, lo que le hace falta para dar la gloria a Dios, si usted lo vio verdaderamente, sabe, no va a ser un espejo del tiempo de los israelitas, va a ser un espejo tan claro, pero prácticamente va a ser como una fotografía que usted va a poder cargar toda su semana y reconocer su falta, su capacidad y su necesidad de Dios. Usted lo que necesita es una fotografía que perdure en su mente y le permita recordar lo que Dios es para su vida por medio de su palabra.
Mi amado hermano, yo le invito en esta mañana a que no busque más espejos cada 8 días, o cada 15 días, o cada 15 meses, años, sino que usted anhele tener ese espejo presente todos los días de la semana. Que usted tome estos versos, los subraye, los anote y entienda de que debemos ser hacedores. No podemos ser solo oidores. No podemos pasar la semana diciendo he oído pero no he hecho. El verso 25 nos dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hace la obra, el hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ya no solo podremos ver lo que somos y necesitamos en el espejo, sino que al escuchar y disponernos a practicar la palabra, podemos vernos a ese espejo todo el tiempo y estar atentos de lo que necesitamos. El creyente que escucha la palabra no la olvida. Mi amado hermano, usted es un creyente, yo soy un creyente que escucha la palabra y la olvida. Es que esto es un reto, una exigencia para el ser humano inclusive. Miremos el contraste de este verso. La persona cuyos oídos y corazón están abiertos a lo que Dios quiere decir, literalmente se inclina a mirar la ley de Dios así como el espejo en la mesa, pero va a querer todo el tiempo verse, no vanidosamente, sino de una forma santa. Ahora no mira solamente esporádicamente, sino que no aparta su vista de dicha ley, de dicho espejo. ¿Qué hace la ley para nuestras vidas? ¿Qué efecto tiene? Revela nuestro pecado. Cuando nos dice ahí que mira atentamente la perfecta ley, nos dice perfectamente ustedes pueden ser santificados por medio de esta revelación, gracias a la obra de Cristo. La ley libera al hombre de la esclavitud del pecado por medio de Jesucristo. Mientras el hombre pueda guardar la ley de Dios, será libre. En el momento en que transgrede la ley de Dios, es esclavo del pecado. En el momento en que no sigue la ley moral de Dios, va a estar esclavizado y nuevamente va a evidenciar que no ha despojado de sí el pecado. Pero el hombre que mira atentamente sobre su mesa la palabra de Dios, de verdad será libre. Qué impresionante es esto. Así que miremos esta iglesia. El hecho de que usted y yo podamos escuchar la palabra de Dios debe ser entender que no hay mayor bendición que la perfecta ley de Dios, y está revelada a nuestros oídos y corazones. Mientras usted y yo deseemos conocer y permanecer en dicha ley, seremos guardados y bendecidos. ¿Cómo es feliz? ¿Por las bendiciones materiales? ¿Por sus logros personales? ¿Por su familia? Usted puede ser feliz con todo esto, pero eso son añadiduras. Usted debe ser quien reinterprete hoy su idea de felicidad y bendición. Cada vez que usted pueda ver no solo un espejo, sino cada vez que usted pueda acercarse a la perfecta ley de Dios, usted puede ser feliz. Usted puede solucionar sus problemas verdaderamente. Usted puede descansar en los momentos de dificultad, desconsolación y aflicción, porque usted está por conocer los rectos mandamientos del Señor. Estos solo proveerán gozo al corazón. Dios, sé cómo dejar mi ruina. Me indicas qué está mal, me aconsejas, me instruyes, me exhortas, me guías. Ahora no solamente escucharé, sino que haré conforme a todo esto. Mi felicidad, Dios, está en oír tu palabra. Mi momento más gozoso de la semana es cuando la Biblia está abierta en mi casa y en la iglesia, cuando el predicador está por presentar y proclamar el sabio consejo de Dios, el evangelio de Dios. Ese es mi momento de felicidad. Y no dependerá de que sea yo el que predique, o el hermano Marlon, o cualquier otro predicador. Dependerá de que Dios sea proclamado.
esa será nuestra felicidad. ¿Saben, mis amados? Muchas veces pasa. Muchas veces decimos, yo ya no vuelvo a la iglesia porque el pastor Cristian no está. Porque el hermano Marlon no está. Porque cambió el pastor. Porque cambió el líder. Mi amado hermano, su felicidad descansó en eso. ¿Qué pasará cuando yo no esté el día de mañana? ¿Qué pasará si tengo que partir? Ya sea de una u otra manera, ya se imaginarán las formas. ¿Qué pasará si el hermano Marlon no está? Que es el otro ministro de la congregación. ¿Cuál será su gozo en esta congregación? Mi amado hermano, ore para que el Señor ponga hombres que puedan permitirle seguir sintiendo felicidad y gozo. No porque ellos están, sino porque la palabra es proclamada. Los hermanos de nuestra iglesia irse porque en un momento estuve ausente. ¿Dónde estaba su gozo? ¿Dónde estaba su plenitud? Hay mucho que hacer. Concluimos con estos últimos dos versos. Y acá Santiago, aunque pueda que esté un poco distante el tema, él igual enfatiza algo. Hagan lo que el Señor quiere que hagamos. Y nos lleva a entender que es servir religiosamente. Nos dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Saben? Estos serán los siguientes temas que estaremos tratando en los siguientes capítulos. Es como un abrebocas en esta conclusión de este capítulo. Y Santiago menciona cómo debemos vivir entonces un cristianismo práctico en medio de la iglesia y la sociedad. Fijémonos cómo entonces todo esto que Santiago ha expresado nos ayuda a promover y evidenciar una verdadera religión. La religión cristiana se manifiesta cuando el hombre habla teniendo firmes las riendas de la lengua. Y esto en el capítulo 3, versículo 8 lo podemos ver, si quieren lo podemos leer ahí. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y que el hombre pueda mantener las riendas es una bendición, ¿no? Si vemos esa definición de la lengua, ¿no? Así que podemos verlo como algo que de verdad se interpreta como algo valioso, puesto que es un mal y el cristiano puede controlarlo, el creyente. La lengua debe ser sabia, el creyente no puede ser chismoso, el lenguaje soez no debe existir, el lenguaje de doble sentido no debe existir, no debe blasfemar, no debe maldecir, no debe distorsionar la verdad, no debe calumniar. Mis amados hermanos, nos hemos encontrado en iglesias así muchas veces, donde pareciera que hubiera un grupo de chismosos y uno entiende y dice, pero ¿qué pasa con la iglesia de Cristo? Estos no son creyentes. Yo estoy feliz porque como iglesia no somos chismosos. No me he topado con eso hasta el momento, gracias a Dios. Pero mi amado hermano, si ve un chismoso, dígale, usted no es creyente. Con confianza. Rectifíquese. Rectifíquese, porque eso no lo debe hacer un creyente. No hay peor que un creyente chismoso, porque ¿cómo confía una iglesia en un creyente chismoso? ¿Cómo descansa la confesión de pecados? ¿Cómo establece la consejería de la iglesia cuando hay personas que están más dispuestas a hablar mal en contra de otros? Vemos creyentes con lenguaje soez, grosero, con groserías. Vemos creyentes que no les importa hablar en doble sentido y participar de conversaciones con doble sentido. Vemos creyentes que no les importa distorsionar la verdad, a ver qué pasa, a ver a dónde llega si yo distorsiono la verdad. La lengua que no es controlada es evidencia de alguien que no es un creyente, puesto que no honra los mandatos de Dios. Es más pronto para hablar necedades. Y es bueno que lo hablemos en un culto, porque así todos están advertidos. Quien sea chismoso sabe qué es y qué no es. Y el que lo escuche sabe qué es y qué no es.
Denuncia, diríamos por ahí. ¿Cuántos creyentes ignoran que su religión es falsa por esto? Y saben, hay muchos creyentes que viven una vida siendo chismosos, siendo vanos para hablar, siendo calumniadores, siendo blasfemos, siendo quienes hablan soezmente y dicen soy creyente. ¿Qué mentira más grande pueden vivir? Mi amado hermano, esto para los incrédulos es una obviedad. Los incrédulos dicen, este es creyente. Y por eso dice, vana es su religión. Podemos ver en iglesias y comunidades cristianas que esto es común. Y esta congregación debe protegerse de eso. Nos debemos dar cuenta de que estos actos evidencian que inclusive una iglesia tiene una religión falsa. Y esto no indica que el cristianismo sea falso, ¿no? Porque muchas veces decimos es que los cristianos son tan falsos porque son chismosos. No tiene nada que ver con el cristianismo. Tiene que ver con incrédulos en medio del cristianismo. Santiago habla de mucha gente que aparenta servir a Dios, pero su lengua delata quién es su Dios. Su religión tiene un sonido hueco. Dios nos guarde de caer en tal rebeldía dentro de su iglesia. Pero más bien nos dice, la religión verdadera es esta. Así que como buen pastor, indica lo que es la religión, pero como un principio. No quiere decir que esto encierre la religión, sino solamente es algo que se añade a una verdadera religión. Cuando se nos habla de cuidar a las viudas, a los huérfanos, son condiciones sociales que eran propias de cualquier tiempo, ¿no? ¿Acá hay viudas? Claro que sí. ¿Podemos encontrar huérfanos? Claro que sí. Y estas no son las únicas formas de evidenciar la verdadera religión, esto lo sabemos. Pero en realidad lo que nos indica es un ejemplo de lo que se espera de los creyentes. Hagan lo que nuestro Padre hace. Y una evidencia era cuidar del prójimo. Los creyentes no queman bosques enteros con su lengua, sino que hacen lo que su Padre Celestial les demanda. Algo de lo que Dios hacía en aquellos tiempos era precisamente cuidar de los desprotegidos. Dios constantemente exhortaba a la iglesia a que protegiera y proveyera las necesidades de quien lo necesitara. ¿Usted cree que alguien chismoso cuida a alguien? ¿Alguien que calumnia cuida? Inclusive los de palabras o veces cuida la moralidad de sus hijos o de su entorno. No. Pero acá Santiago nos dice su actitud sea de cuidado para con su prójimo. Porque en vez de tener una lengua y un corazón necio, el creyente busca ser proveedor, aliviar necesidades, solo quiere demostrar el amor que el Señor expresa en su palabra. Si usted, mi amado hermano, quiere ser un buen creyente y practicar una buena religión, además de hacer todo lo que su palabra demanda, busque el bien de su prójimo, busque suplir necesidades, busque ayudar a otros. Así que el verdadero cristiano prácticamente es el que cuida al prójimo y no ataca con las palabras y con sus intenciones. Y por último señala que aunque somos sociales y nos involucremos en las necesidades, nos advierte de que esto no nos debe ignorar, no nos debe hacer ignorar que estamos en un mundo pecaminoso. Mis amados hermanos, ¿cómo se ha tergiversado esto? ¿Han escuchado de la famosa justicia social? Es decir, tenemos que estar en todo como iglesia, pero en todo. Y hemos empezado a involucrar otro tipo de cosas, en donde la justicia social también es una justicia que ama y perdona todo. En donde el discriminado le es perdonado su pecado, pero no para santificación, sino para tolerar su pecado. Esta es una falsa justicia social. Yo creo que una necesidad para mí es satisfacer literalmente la proclamación del Evangelio para quien está perdiendo su santidad, para quien está en pecado. La mayor necesidad del hombre es su pecado. Así que no podemos caer en eso.
No debemos imitar la forma de ser del mundo. Prácticamente nos vuelve a recordar lo que nos decía anteriormente: despójense de toda inmundicia. No convivan con la inmundicia cuando sean buenos, cuando sean misericordiosos. No sirve ser socialmente buenos si somos igualmente pecadores. Así también, el que seamos socialmente activos no quiere decir que podamos aceptar al mundo en medio de nuestra ayuda. Mi amado hermano, si usted quiere ayudar a alguien de la comunidad LGTBI, puede hacerlo. Y estamos llamados a ayudar a otros. Pero usted nunca puede decirle a esta persona que está bien. Usted tiene que amarlo por la necesidad que él tiene realmente. Y es de que él tiene que escuchar que debe cambiar. Es lo mejor que usted puede hacer. Usted no puede ir a las cárceles y predicar y decir todo está bien. Usted puede seguir siendo un narco, usted puede seguir siendo un asesino, usted puede seguir siendo un violador. De ninguna manera. Usted va y predica con amor, porque lo sabe, porque encuentra una necesidad en ellos, que es la salvación. Todo tiene un orden y la santidad de Dios nunca será menor a las buenas obras de misericordia que hagamos. Así también es bueno tener presente que nunca será más importante lo social que los asuntos que ofrecen santificación. Hay iglesias que ya solamente ayudan, no predican. Hay iglesias que están más dispuestas a enfocarse en eventos sociales y no en la proclamación del Evangelio, que santifica de verdad. Todo debe hacerse de una forma equilibrada. La religión perfecta no es solo ser una buena persona, como muchos dicen. Es probable que a quien haya iniciado ese pensar no haya leído los anteriores versos sobre oír la palabra y practicarla. Como conclusión, es necesario que recordemos lo que hemos aprendido hoy. Amén. Refrenemos nuestra lengua. Seamos no solo oidores, sino practiquemos la palabra de Dios. Mostremos misericordia y mantengámonos santos en un mundo contaminado. No hay mejor forma de vivir conforme a la palabra de Dios. Hoy Dios nos ha dado una preciosa motivación. Así que, mis amados, pongámonos de pie y vamos a concluir este tiempo con la Santa Cena.